Estás escuchando Podcast Radio CUP, series sonoras producidas por estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo en su laboratorio de medios. Bienvenido al sonido. Hola, mi nombre es Gabriel y soy comunicador. Desde hace un tiempo venía con la idea de emprender, pero no sabía de qué manera hacerlo. A su vez, también venía con la idea de hacer una serie de programas temáticos. Encontré en el podcast la oportunidad de materializar ambas ideas y hablar con gente que admiro. Durante este ciclo conversaré con distintos referentes del ecosistema emprendedor local y trataré de descubrir qué llevan en su código genético que los hace emprender. Bienvenidos, esto es ADN Emprendedor, el podcast de Gabo Heredia. Matías Portela es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica Nacional. A fines de 2011, junto a Santiago Guzmán y Guillermo Costa, creó Ondulé, una empresa que busca cuidar y potenciar la esencia creativa de los niños a partir de juguetes elaborados de cartón reciclado. En 2014, Ondulé se transformó en la primera empresa argentina de juguetes en calificar como empresa B, un hito para una empresa cordobesa. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, Gabo. Bastante feliz de estar acá y compartir este momento con vos. Lo mismo digo, es un placer que todos los referentes emprendedores estén en este espacio, en este ciclo. Quiero empezar con una pregunta fiel al nombre de este programa. ¿Cuál consideras que fue la primera vez que emprendiste, o más bien, cuándo te diste cuenta que tenías ese ADN emprendedor? Creo que hay dos distancias. No hay una primera, me parece que se va construyendo eso. Ojalá fuera de decir de un día para el otro, en este momento me doy cuenta que puedo emprender. Creo que se va construyendo. A ver, el primer indicio, me acuerdo que teníamos un equipo de barrio cuando yo tenía 12, 13 años y queríamos comprar unas remeras. Ajá. Y ahí decidimos con el equipo decir, bueno, vamos a hacer una empanada, vamos a vender en el barrio. Fue como un pequeño emprendimiento que duró un fin de semana y juntamos el dinero para comprar las remeras. Excelente. Y después creo que, siempre digo, a mí me inspiró muchísimo un empresario que se llama Santiago Bilinkis, que hoy se dedica a la futurología, digamos. Sí, lo conozco. Y Santiago, un gran empresario serial. Y en una charla que dio, me acuerdo que él hablaba del rol social del emprendedor como motor de cambio de la sociedad. Porque si podía generar una empresa, podía generar empleo y riqueza. Uh-huh. Y riqueza es oportunidades para la sociedad. Entonces fue como un flash, digamos, de decir, qué copado eso, quiero eso. Y ahí digo, si deseo eso, creo que puedo hacerlo. Realmente lo quería hacer. Entonces, digo, bueno, después hay que validar toda esta historia, pero digamos, ahí empezó como, qué copado esa historia y me gustaría ser parte de eso. Y a partir de ahí empecé a tomar acciones en mi vida para realmente salir a emprender. Yo trabajaba, era empleado, digamos, y bueno, a partir de ese momento empecé todo ese proceso que tardé como 3-4 años en realmente tener una empresa, digamos, para arrancar, digamos. Bien, vos decías que eras empleado. ¿Estuviste, digamos, más de esos 4 años trabajando como empleado? ¿O relativamente a partir de esos 4 años dijiste emprendo y te mandaste? Trabajé 5 años en una automotriz acá de Córdoba, en lo cual, digamos que fue todo el proceso. El primer 3 años... A ver, yo venía con el, típico que nos enseñan vamos a tener que terminar el secundario, ir a la universidad, uh-huh, casarte, tener hijos, casa, era viaje a Brasil, ahora viaje a Centroamérica, donde ahora sí, entonces se pone a cualquier lado, digamos. Totalmente. Y yo me había comprado ese discurso, y está buenísimo, digamos, está muy bueno, digamos, pero es como, en ese proceso me di cuenta, y digo, estaría bueno hacer algo, empezar a hacer algo de alguna forma por la sociedad. ¿Y dónde surge esto también? Como te digo, fui a una charla, después me acuerdo, sí, yo estudié ingeniería industrial en la tecnológica. Sí. Y un profe en el último año, en una electiva, dice, nos pregunta, éramos como 60 en el aula, ¿qué van a hacer ustedes después de la facultad, digamos? Y él planteaba esto, ¿por qué hace esa pregunta? Porque dice, el 90% de acá va a terminar trabajando en una pyme o una multinacional y un 10% va a emprender. Y de alguna forma, la sociedad invirtió en su estudio. Yo iba a una universidad pública. Entonces, ¿cómo le vamos a devolver a la sociedad lo que invirtió? Entonces, son como disparadores, ¿viste? Siempre le había pasando ciertas cuestiones que voy a decir, qué copa, es verdad, digamos. A ver, ¿cuál es mi rol dentro de toda esta historia y dentro de la sociedad? Y bueno, esto fue como el evento de decir, estaba trabajando y el último año fue como ese proceso mental de decir, sí, bueno, tengo que renunciar, tengo que juntar dinero, digamos, porque tampoco es para renunciar y está todo bien.
Es una transición. Es una transición. Por ahí siempre me preguntan esto de decir, che, ¿cómo hiciste para tomar la decisión? O sea, tomé la decisión y después fui construyendo esa salida. O sea, siempre que me dicen, che, tengo que... No, pará. No te tiras la pileta sin agua. Armá esa historia. O sea, si podés empezar a ahorrar, pensarlo en un año. Mientras tanto, andá construyendo tu idea, toda esta historia. Pero, por supuesto. Todo por ahí nos venden ese sueño americano que vos vas a emprender y al otro mes vas a ser rico y todo funciona. Nosotros en Ondulé tardamos como 3 años en llegar a ese punto de equilibrio, digamos, y bueno, eso por eso te digo, se va construyendo de lo mental y después se va construyendo el resto, digamos. Me imagino. Pero bueno, un poco eso fue todo el proceso de emprender. Vos sabés que Marcos Hey, que estuvo en el episodio anterior, él contaba este mito o este paradigma de decir, está buenísimo emprender, pero hay gente que está preparada para emprender y otra que no, y tampoco emprender es Disney. Entonces, está bueno que lo traigas a colación. Buscando, Mati, un poco de material respecto a todo lo que venís haciendo, me encontré con que siempre te preguntan respecto a Ondulé. Yo no te voy a preguntar cómo nace Ondulé, porque me imagino que lo habrás respondido miles de veces, pero sí me interesa saber por qué. Ok. A mí lo que me pasaba con Ondulé, antes de Ondulé intenté otros emprendimientos, digamos. Es más, puse, como el más fuerte fue una consultora en ingeniería industrial, lo que había estudiado, que básicamente lo que hace el ingeniero industrial es un ingeniero de procesos, optimiza procesos productivos, análisis ergonómico, estudio de tiempos y métodos en las empresas. Y que duró ese proceso como 1 año, o sea, comercializamos, me generó un ingreso y todo, o sea, funcionó, pero en un momento funcionó y después dejó de funcionar. Y siempre digo que para mí fue un máster en emprendedorismo de todo lo que no se tiene que hacer. ¿Viste? Cuando fracasamos, nosotros fracasamos mal. O sea, a pesar que conseguimos clientes y trabajamos... Muy intensivo. Sí, fue muy intensivo, muy doloroso también. Esto de decir cómo salir a vender, cómo promocionar, un montón de cuestiones que uno por ahí... La verdad que el conocimiento lo teníamos, lo había hecho, me acuerdo, con otro amigo que es ingeniero industrial. Yo en ese momento no estaba recibido, pero vendía como que era ingeniero. Y bueno, pero bueno, fue un aprendizaje que ahí, a ver, ese fracaso, después de toda esta historia que yo estaba súper entusiasmado de decir, yo quiero emprender, quiero cambiar el mundo y toda esa historia, de decir, fracasé, y digo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué pasa esta historia? Y siempre... Yo me acuerdo que había hecho capacitación y me había instruido y siempre te enseñaban que tenías que preguntar el qué haces, a quién se lo vendes, dónde lo vendes, cómo lo vendes, toda esa historia. Y para mí había una pregunta fundamental que no me había hecho, que era el para qué. O sea, ¿para qué hago esta historia, digamos? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y a mí siempre me gusta ahí diferenciar el para qué y el por qué, porque el por qué de alguna forma te lleva hacia atrás para justificar el momento y para qué te pone un estado creativo para ver el futuro, digamos. Y moviliza un montón de cuestiones totalmente diferentes el para qué. Y creo que cuando creamos esta empresa, esta consultora, nunca me había preguntado el para qué. O sea, me había como desconectado de esa charla que tuve, decir este propósito y toda esta historia, o lo que a mí me daba sentido. Y creo que cómo nace Ondulé es eso, digamos, a ver... No inventamos la pólvora, o sea, buscando una idea, vi que había todo un movimiento eco-friendly en Europa, estaban estos los juguetes de cartón, que hoy, bueno, empezamos a ampliar con más materiales reciclados, y era como cuando vi esa idea, esto típico, ¿viste? Cuando te enamoras que tenés mariposas en la panza, una cuestión así me generó, que no podía dormir. ¿Y por qué no podía dormir? Porque estaba totalmente alineado a los principios y valores, digamos. Estás embalado además con totalmente. Eso. Cuando vos te enamorás es así, es como que vas. Pero yo creo que me enamoré por esa historia, digamos, de decir, está buenísimo, a ver, estos juguetes que buscan el desarrollo de los niños y para eso trabajamos con especialistas y a su vez cuidamos el medio ambiente, utilizamos material reciclado y en ese material reciclado incluimos o integramos cooperativas de carreros que nosotros le estamos pagando el triple que lo que le paga el mercado, o sea, le mejoramos un montón la calidad de vida. No se le cambiamos, yo siempre digo, mejoramos la calidad, pero está bien. Esa historia era como, vale la pena despertarse todos los días, digamos. O sea, vale la pena luchar, porque lo dijo Marquito y no es todo color de rosa. Hay veces que voy a decir, ¿para qué salgo de la cama, digamos? O sea, hay días que voy a decir, las cosas no salen, y por más que vos pones esfuerzo, las cosas no salen. Y es el precio, además, que uno paga por emprender. Totalmente, decís, digamos. Cuando trabajás en relación de dependencia, hay ciertas cosas en las que descansás. Vos sabés que a fin de mes tenés el sueldo, y estás tranquilo en ese lugar. El ser emprendedor implica una independencia financiera en el que te tenés que gestar ese ingreso
diariamente Ujú. y en el que desaparece también ese límite de tiempo. Porque a mí me parece que el emprendedor también tiene mucho de, bueno, tengo que, hasta que te estableces, digo, sí, lo que viene, que es laburo, vamos, agarrémoslo. La pregunta que te quiero hacer a colación de esto, juguetes ecológicos, Ujú. Ondulé, ¿cómo analizás o cómo repercute en este emprendimiento tuyo el tema de lo digital, que es algo crítico y que muchos sociólogos, filósofos, incluso analistas cuestionan de la era digital, Ujú. que uno no sabe aprovechar o explotar desde la buena práctica, sino que en esto de estar conectado estás inmerso en un universo virtual y no salís de ahí. ¿Te lo pusiste a pensar? ¿Lo ves dentro de Ondulé, digamos? Hay todo un tema, es un debate que tenemos constantemente, decir hacia dónde va el mercado y hacia dónde uno apunta. Y a ver, a mí por ahí he hablado con padres, con especialistas de este tema, y siempre digo que para mí la tecnología no es mala para los niños, siempre y cuando sea en medida, no sea un exceso, digamos. Totalmente. O sea, porque y ahí pasa, a nosotros me da gracia, educamos mucho a los padres, ¿eh? Es como que, no sé cómo era antes mis papás, digamos, mis padres, era mi vieja y mi viejo, a ver, uno atendía y decía, hay que dormir siesta, no había forma. Ahora, bueno, los niños necesitan todo que estén atentos a ellos, Sí. digamos, y hoy hay una cuestión que le explicaba a ustedes, desde el poner límite, o mejor dicho, es no utilices, porque muchos padres, yo los entiendo, esto de decir, llego cansado acá a mi casa, te doy la tablet y una niñera virtual. Y eso es muy nocivo para el niño. Ahora, hay cuestiones muy positivas de lo tecnológico, que se pueden construir creatividad, un montón de cuestiones, pero Sí. controlado de 1 hora, 2 horas. Eso, O sea, moderado. yo tengo el informe americano del Consejo Americano Psicopedagogo. Ahora dice, sí, bueno, 1 hora y 2 horas controlado. Y por ejemplo, decir, recién a los 4 años necesita el niño empezar a ver tecnología, no antes. Y generalmente se lo dan antes y genera gracia cuando un niño agarra una revista y viste con el Sí. dedo. Y no es gracioso, es muy nocivo. Hay un montón de estudios que dicen que lo malo que puede llegar a ser en exceso, siempre en exceso. Entonces nosotros siempre, a ver, si vos analizás Ondulé, nosotros nos vendemos como esa historia de el equilibrio. O sea, y eso es decir, siempre digo, porque antes teníamos un discurso un poco más extremista, así, no, la tecnología no, después hablando con mucha especialidad, es verdad, es buena y conozco un montón de cuestiones y yo juego con tecnología, no puedo ser hipócrita. Ni hablar. Pero ese equilibrio, y nosotros le enseñamos a los padres a decir, che, mira, tenés también esta opción, que busques ese equilibrio, o sea, vos tenés que, el niño merece estar en un lugar virtual desde el punto de vista también porque se sociabiliza cuando va creciendo, Por supuesto. pero de otro lado tienen que desarrollar otras cuestiones que se lo hacen en el mundo físico, por decirlo de una forma. Entonces los padres van entendiendo, digamos, y creo que convivimos con eso. No sé si me preguntás si haremos algo digital. No. Creo que no. No. La Pero- pregunta más que nada tenía que ver con esto, porque, o sea, quizá la lógica de tu producto, si lo vemos desde lo comercial, tiene que ver con salir de estar inmerso en un celular, en una tablet, Totalmente. en una Play, que los chicos, cuando son chicos, bueno, a ver, todos estamos en la Play, pero digo, salir de esa inmersión digital en la que estamos y que te vuelve, viste, parecer un zombie. Me parece desde ese lugar la propuesta tuya y desde tu producto que es algo obviamente totalmente distinto. Vos sabés que a veces los adultos, eso hablamos mucho con los padres, subestiman a los niños, digamos, y se olvidan que son niños. Y me pasa porque a nosotros nos llega un montón de comentarios en Facebook o en Instagram de gente que usó el producto y dice, pero casos así puntuales, ¿sí? Mi hijo estaba todo el día en la tablet y compré una casita Ondulé y pasa ahora y me invita a jugar y voy a decir, sí, es un niño. Y atrás de ese producto hay psicopedagogos, psicomotrices, hay mucha gente que lo pensó, digamos. buena. Pero eso subestimamos decir creemos que el niño no, la computadora. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 12 años, teníamos el Family. Era viciar, pero después El era con Family. los chicos, jugamos el Family y después íbamos a la plaza a jugar al fútbol, digamos. Totalmente. No sé, no es Estaba que. diferenciado. Sí, estaba pero diferenciado. jugamos, nos encantaba jugar al fútbol y después era bueno, vamos a merendar, vamos a jugar al Family, qué sé yo. Pero bueno, hoy entiendo que ha cambiado un montón de cuestiones. Hoy los niños no salen a la calle como salíamos nosotros y un montón de cuestiones.
Pero digo, no subestimen a los niños, denle la posibilidad que sea el niño, o denle un juguete que le genera desafío, y el niño es niño y puede jugar horas con eso, digamos. Está bueno lo que traes a colación, porque por ahí también en esto de pensar, yo también en muchas de tus charlas que vi, es transversal el tema de la conciencia social, económica. Digo, hablemos de una conciencia doméstica, de puertas para adentro, para ver cuán consciente, valga la redundancia, son los padres en establecer esos límites. Porque si vos, en tu rol de padre, concebís que, vengo de laburar con una carga de trabajo y demás, y le doy la tablet para que juegue, y te desentendés. No sé qué tan bueno. Yo creo que todo padre en algún momento, obviamente, hace ese análisis. Me parece que sí. Pero digo, en esto de regular, y yendo a tu producto, ¿les ofreces otras alternativas? Por ejemplo, tenés un hijo que tiene todo, tenés la posibilidad de darle todo lo tecnológico, pero vos le brindás también la chance de pagarle, por ejemplo, una escuela de tenis, de fútbol, para que el chico también tenga otras propuestas para poder distenderse y obviamente de entretenimiento, fuera de lo que es estar sentado 2, 3 o andás a saber cuántas horas más. Sí. Pero bueno, con eso tenía que ver puntualmente la pregunta. Entiendo. En tu charla TED del 2016 hablas del propósito de tu proyecto y cerrás esa charla diciendo que hay que ponerse en el lugar del otro para cambiar el mundo. Decís también que la empatía es algo así como un componente medular a la hora de generar un vínculo. ¿Cuánta de esa empatía, a tu criterio, se usa para generar conciencia ecológica? Qué buena pregunta. Hay un tema con la conciencia ecológica, ¿viste? No quiero decir que es una moda, digamos, porque para mí ya no es una moda y además es súper necesaria, porque todos hablamos del cambio climático y yo empiezo a hablar de la crisis climática, digamos. Ya es como, no es cambio, es una crisis, digamos. Real, sí. Hoy. Hay una cuestión, uno lo ve, yo veo mucho en la gente común, digamos. Empieza a haber cuestiones, y es muy loco porque vos ves los más chiquitos son los que más conciencia tienen, que le educan a los padres. Pero hay una cuestión de que yo sigo viendo es, a ver, hay muchas teorías con esta historia, pero ¿qué creo yo es? Podemos nosotros dos cambiar y empezar a decir, bueno, vamos a separar la basura, vamos a hacer compost, yo separo y toda una historia. Y después te pasa lo que pasa en la ciudad de Córdoba, que después el sistema de transporte lo termina juntando todo, por darte un caso. ¿A qué punto voy? Me parece que se está generando toda esta conciencia y esta empatía, de decir, desde mi lugar, yo de dar el ejemplo y decir, bueno, yo desde mi lugar empiezo a hacer el cambio. Pero ahí, para mí hay organismos privados, públicos, o sea, el Estado como Estado y empresas como grandes generadores de basura, que esos son los que realmente generan impacto negativo, digamos. Entonces, uno piensa así, porque todo la contaminación que genera o la basura que generamos domésticamente, yo te puedo decir que es mucho peor la basura que se genera en la empresa y mucho peor si el Estado no hace nada al respecto. Tanto en lo doméstico como en lo privado, pero además en lo privado se suman componentes patógenos, un montón de cuestiones. Tiene un impacto más grande quizás. 10 veces más grande. 10 veces más grande. Y ese es el tema, digamos. Ahora, a ver, todos tenemos que subar nuestro granito. Y yo lo veo más, en el común de la gente lo tiene, pero las grandes organizaciones, sobre todo el Estado, que el Estado además cumple un rol, es omnipresente, digamos. Es como un semidios, por decir una forma. Porque decir, el Estado, en teoría, está en todo lado. Sí. O sea, en teoría, digamos. Y si no regula y no da el ejemplo, digamos, y pasa esto que pasó hoy en Córdoba, que salen con un discurso y después te enteras que al final termina juntando todo y va a decir, ¿para qué, digamos? Que no quede en eslogan. Exactamente. Entonces es como que nos falta un poco más. Yo creo, está bueno porque voy a decir, ¿qué es el Estado? El Estado son personas. También. Al fin de cuentas, es un conjunto las empresas son un conjunto de personas. Entonces decir, bueno, qué loco que estas personas en un medio, o sea, estas personas en su casa puedan lograr alguna historia, pero después cuando van a otro ámbito no pueden replicarlo, digamos. O sea, estoy generalizando. Por supuesto. Pero es como... Eso yo veo que todavía las empresas falta, digamos. Y igual, sobre todo las grandes empresas, las grandes corporaciones. Estos debates lo te venían a decir... Viste, hay una frase galana que dice: pequeñas personas en pequeños lugares, haciendo pequeños cambios que cambian el mundo, una historia así. Sí. Y yo digo, bueno, hasta ahí nomás. O sea, yo soy crítico de esa frase porque decir, al fin de cuentas...
creo, y yo soy uno de esos pequeños, digamos, Sí, obvio. me muevo en esa historia, pero digo, necesitamos, que yo decía, no es nosotros solo cambios, sino es contagiar y buscar influenciar en los que realmente tienen impacto. Estado, grandes corporaciones, digamos, que con una decisión pueden cambiar la realidad. Hay corporaciones que tienen más PBI que la Argentina, para darte un ejemplo, digamos. Entonces, hay que estar en lucha, hay que darle ejemplo y hay que tratar de influenciar esto. Entiendo que sí. De hecho, yo lo mencionaba a Marcos Heid, que es quien había estado en el episodio anterior, y Marcos, en este sentido, fue contundente, porque él dijo: Córdoba es la única provincia del país cuya recolección de residuos tiene más frecuencia en comparación a Rosario y en comparación, por ejemplo, a Buenos Aires, por citar las 3 ciudades más grandes. Que es un dato que yo no sé si toda la gente lo sabe. Entonces, de ahí se desprende también esta pregunta derivada. ¿A vos te parece que falta difusión? Yo entiendo, desde lo poco que sé de esto, que sí. Pero digo, desde el rol tuyo de agente de cambio y que estás en este rubro, ¿no? ¿Pensás que falta más difusión? No sé si difusión, me parece que hay, sí, una voluntad de todo, una voluntad política, una voluntad de la gente. O sea, el tema de la basura es el mejor caso de cómo desprendernos de la culpa. Es muy loco. Si no sé si alguna vez analizaste, vos sacás tu basura afuera, volvés a salir, volvés a tu casa, salís al otro día de la mañana, no está más. Te liberaste un problema que vos ocasionaste, vos decidiste consumir. Bueno, ahí sí que hace una trazabilidad. La empresa pone un packaging que no es funcional para nada y genera basura. El otro día voy al kiosco y me reía. Voy al kiosco ahí del barrio a comprar para cenar una pizza. Bueno, queso, qué sé yo, y va. Me duró, o sea, es una cuadra. Fui, compré, llego a casa, saco la prepizza, la salsa, me generó en menos de 5 minutos, no sé, 3 bolsas de plástico, una cajita así, no duró ni 5 minutos en mi casa esa historia. No es que la guardé y por lo menos en la heladera para comer el otro día, no, era para el momento. Entonces hay toda una historia de decir, creo que hay una voluntad de todos, realmente, desde la gente, a empezar a decir, porque no es que, como dicen, el lugar más limpio no es el que más limpian, sino el que menos ensucia, digamos. Entonces, sí. ¿Cómo consumimos? Porque esa basura la generamos nosotros. Por eso te digo, el tema que también ahí, por ejemplo, si yo lo analizo también desde ejemplos domésticos, vos lo tenés casi mecanizado al tema de vos, si estás en una situación de ir a cenar, ¿no? Vos, no sé, haces unos ñoquis también. Tirás la caja de la salsa de tomate, tirás la bolsa de los ñoquis, a lo mejor tenés un queso que le querés poner que está en un papel, tirás papel y, o sea, me parece un disparador súper interesante lo que planteas, porque eso la mayoría de los mortales, de nosotros hijos de vecinos, lo tenemos mecanizado, ¿me entendés? Entonces, desde ahí quizás está bueno empezar a concientizar. Eso, no es... Es más, te cambia la palabra mecanizar a decir, lo hacemos inconscientemente. Exactamente. Y para mí la palabra es entrar en conciencia. En conciencia así, en mis actos, en todo, digamos. Es decir, como mi rol, ahí chiquito, ahí en tu casa, consumiendo, decir, es lo mismo que hablamos de decir, cómo una marca llega a ser lo que es. O sea, por ahí, este es el punto de decir, no le damos el valor al consumidor. O sea, si vos no compras una marca, esa marca no existe. Entonces vos tenés mucho más poder que una marca. Te llena de marca y todo lo que quieras. Pero si no la compras, no existe. Entonces, el poder de la compra en esta sociedad capitalista es impresionante, digamos. Entonces vos podés elegir una marca. No quiero decir ondulé, pero hay un montón de marcas que vos decís, yo compro esta marca y sé la historia que hay atrás. Y sé lo que genero con mi dinero o con mi accionar. Estoy generando toda una historia hacia atrás súper positiva. Entonces, eso está buenísimo. Pero la gente, ¿qué pasa? Bueno, en Europa tiene más... Es re difícil, no sos consciente, pero compras como 200 marcas en el mes, digamos, en consumir, o lo puedes reducir en comida, pero si sumás ropa, nafta y un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos, en Europa, que acá de a poco se va trayendo? Es decir, yo no puedo como consumidor estar consciente todo el tiempo. ¿Qué necesito? Que la comida tenga ciertos sellitos. Yo sé que, por ejemplo, el sellito de empresa B certificada significa algo. Se genera toda una industria también de eso de la certificación. Entonces, vos fácilmente como consumidor ves 1, 2 sellos, sabes ya la historia. O sea, tenés asegurado. Entonces, hay que construir eso. Yo lo digo, es muy teórico, pero esto vos decís, hay que educar, hay que educar. Hay que, sobre todo, que la gente entre en conciencia. ¿Es de un día para el otro? No, para mí es un cambio a 10, 15, 20 años. O sea, hay que pensar a largo plazo esta historia. Hay que pensarlo a largo plazo y desde una perspectiva optimista también, me parece. Totalmente. Porque
en esto de que esté permanentemente como denominador común el tema de la conciencia, a mí me parece que si vos te paras del lado del consumidor, todos somos consumidores. Sí. Ya no soy el consumidor de antes, pasivo, que, bueno, como esto y no sé qué tiene. Hoy a mí me parece que tenés un rol como consumidor mucho más activo y en todo, porque, o sea, te vas a comprar un auto, bueno, ves las prestaciones que tiene el auto, ves la reputación de la empresa que te va a vender el auto. Sí, quizá hay cosas que sí vos tenés anulada como consumidor, ¿no? Totalmente. Lo de triple impacto me parece un caso clave y que ahora justamente esa pregunta tiene que ver con la pregunta que viene tiene que ver con esto. Pero hay gente que ya hoy se está preguntando, bueno, ¿quién me vende? ¿A quién estoy comprando? Genera oportunidad de trabajo, se preocupa por el medio ambiente y está bueno que por lo menos ya está instalado eso. Obviamente que Argentina en relación a Europa o Estados Unidos se sabe que tenemos una brecha y que nos llevan una ventaja, pero bueno, es un tema a trabajarlo. Existen grandes empresas del país que adoptaron como propósito generar mejoras sociales y ambientales. Por supuesto, sin descuidar lo económico. Pero vos, ¿cómo ves la economía social en Córdoba? En Córdoba. Está en auge, ha crecido, está estancada. ¿A qué llamás economía social? Porque hay mucha diferencia, o sea, porque hay mucha... es un término Sí. que puede, te va a decir, economía social es lo que es emprendimientos de cooperativas, asociaciones civiles, economía social desde las empresas de triple impacto. Exactamente. Ok. Te lo planteo desde ese lugar, como empresa de triple impacto. Está bueno siempre quiero aclarar esto porque se utiliza mucho el término, empieza a volverse un genérico y la gente empieza a confundir cuando voy a decir una empresa social. ¿Qué es social? ¿Porque lo hace una cooperativa o lo hacen sectores vulnerables? Bueno, entonces la empresa de triple, ¿cómo va el movimiento? La verdad está creciendo mucho. Uh-huh. Yo veo que está creciendo mucho y más. Nosotros fuimos la primera empresa B en certificar. Después nosotros vinieron 2 más y hoy en el último 6 meses certificaron 3 más. Y hay 2 en camino, digamos. Entonces como que certifique o no una empresa no significa que haya más o menos empresas, porque estas empresas ya existían. Las que certificaron ahora venían con 10 y 7 años de existencia, digamos. Pero empezaron ahora a decir, bueno, certificar significa también ser parte de un movimiento que cree en esta historia. Sin lugar a dudas. Hay una cuestión de... ¿Convicciones? Totalmente. Yo creo que está creciendo. Estamos yo lo veo a nivel país como un poco más atrasado que Mendoza, un poco más atrasado que Buenos Aires, más adelantado que Rosario. Pero para mí el último año tomó mucha fuerza. Además se creó una comunidad B, que la comunidad B integra no solo empresas B, sino nosotros decimos abogados B que ayudan por esta historia, gente del ámbito educativo como gente de la Universidad del Siglo XXI, de otras universidades. Está bueno que sea multidisciplinario y que intervengan tanto. Es que esa es la lógica. ¿Sí? O sea, el modelo es un modelo como, no quiero decir político-económico, pero un modelo más de sociedad. Ahora estamos invitando a líderes de opinión, periodistas, deportistas también, para que discutan estos temas. Por supuesto. Y esto está bueno porque ¿qué hacemos en la comunidad? Y cada uno de su lado aporta y discutimos y debatimos. A veces pensamos creemos que vamos al mismo lado, pero yo creo que para allá hay que doblar un poquito a la derecha, el otro cree que hay que doblar un poquito a la izquierda, pero vamos por el mismo lado y eso está bueno. Pero un debate siempre desde la construcción, siempre buscando la construcción y tener todo eso. También el ámbito político lo estamos trayendo, y digo político, gente, buscamos, o sea, que estén todos los partidos representados, y eso, mientras más holístico es esto, mejor, digamos. Y eso, este último año tomó mucha fuerza y eso genera un lindo impacto. De vuelta, esto, ¿cuándo lo vamos a ver? Y para mí lo vamos a ver en los próximos años, digamos. No es algo... es un cambio muy profundo que hay que hacer en la sociedad y bueno, son cambios que hay que moverse con eso. Esto de la definición de utopía, que es como, viste, el horizonte de vos caminás y nunca llega, pero bueno, vamos laburando eso. Se quiere hacer un gran evento el año que viene relacionado a todo esto, que va a movilizar toda esta historia. Ahora justo este año en septiembre se hace en Mendoza como el encuentro B latinoamericano, donde se invita a todo. No es que solo van las empresas B, sino
político, líder de opinión de toda Latinoamérica, y es un honor para el país. Realmente la primera que se hace en el país, entonces es un golazo, y eso significa también lo que se está haciendo. Y esto voy a decir, por ejemplo, dentro del movimiento B, existe Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, ahora se abrió Tucumán, existe el movimiento B, Comunidad B en Patagonia, que Patagonia junta a Chile y Argentina, el primer caso de movimiento B así bi-país, digamos. Un golazo, porque encima Chile en ese sentido me parece que la tiene clara. Está mucho más avanzado que nosotros, sí, en este movimiento, mucho más avanzado. Y bueno, se está generando. Por eso me pregunté en Córdoba, para mí está avanzando un montón. Y esto en paralelo, porque además está buenísimo, porque nosotros como comunidad nos juntamos con otras comunidades. A mí siempre me invitan a dar charlas en Tucumán o juntarme con la comunidad allá, y viceversa, ven gente. Entonces no pasa solo un fenómeno particular de Córdoba, sino se va construyendo a nivel país, a nivel región, y eso está buenísimo. Generar lazos, me parece que todo lo que genere lazos está bueno. Totalmente. Desde esta economía social que yo te planteaba, me gusta tu afirmación en cuanto a mirada holística, porque hoy me parece que estamos impregnados también desde lo político de esta división, que si estás del otro lado estás en contra mío. Entonces me parece que desde todos los ámbitos está bien pensado. En octubre del año pasado estuvo acá en Córdoba Joan Melé, referente principal de la banca ética y uno de los portavoces de renovación en el mundo económico, del modelo económico. Propone renovarlo. La propuesta de Melé, iniciada en España y trasladada acá a Latinoamérica, consiste en un equilibrio entre el dinero y la conciencia social. ¿Pensás que las empresas han entendido esa lógica? No, está muy lejos. No le he entendido nada, digamos. Ahí ¿Lo planteas desde las grandes corporaciones o a nivel general? Me parece que desde las grandes corporaciones... Bueno, vamos a hacer... Principalmente, como digo, siempre digo, para mí las grandes corporaciones tienen más impacto, pero a nivel general hay una situación así que está cambiando, ¿eh? O sea, a ver, no puedo ser tan pesimista en esta historia, veo que cada vez está cambiando más. Hay un indicador que evalúan uno para certificar como empresa B. Siempre hay una pregunta, es cuál es la relación entre el menor sueldo y el mayor sueldo de tu empresa, digamos. Hay como un indicador en el mundo que dice que lo lógico sería como máximo 7-1, o sea, pone que el CEO o el director 7 veces más que lo que ganas vos, exactamente, que si vos el empleado del menor estrato. No sé dónde sale ese indicador, invito a que lo busquen en internet, digamos, pero es como dice, bueno, es una media. Decían que en la región la media en Argentina es 5-1 de las empresas B. Ese es el indicador, porque la empresa B, o sea, el sistema B mide esa historia también. Bien. Y hoy tenés el peor caso, por ejemplo Walmart, que es 52-1. O sea, tenés casos así, digamos. El mayor empleador del mundo, el más desigual de todos, digamos. Y bueno, entonces por eso digo, yo creo que está cambiando, pero yo creo que todavía no lo entienden. Y entre toda esta historia, la otra vez tenía una charla, mirá qué loco. Hablamos esto de la desigualdad, que Oxfam, que es una fundación internacional que mide la desigualdad en el mundo, que siempre el congreso en esto de Davos, que se juntan los presidentes de economía, siempre dice cómo está el nivel de desigualdad en el mundo, digamos, y cada vez, a medida que pasa el año estamos peor, ya perdí el cuenta, pero creo que son 40 y pico, tienen la misma riqueza o patrimonio que la mitad más pobre, o la mitad del mundo. 46 tienen lo mismo que 3.500 millones o más, ya estamos creciendo. Sí, eso es aberrante. Y hablamos de esto, y yo decía el caso, porque siempre ponemos el caso, no, porque la industria china ahora es Bangladesh, Myanmar, Vietnam, que hace la ropa, que se yo. Le digo, vamos acá cerca, vamos acá a la vuelta de la esquina, es decir, las cosechas de yerba mate, en Misiones, digamos, son el mayor trabajo infantil que hay en Argentina. Se calcula que los niños alrededor de los 5 o 6 años empiezan a trabajar para cosechar esa historia. No me acuerdo, tiene un nombre técnico, digamos, los que cosechan. Y cobran miseria, realmente cobran miseria. En una cadena de valor que vos decís, analizaban que cobraban por día menos de 100 pesos, una historia así. Decís, cuando y viven hacinados en chozas. Y tienen que vivir al lado, y la crítica de, che, ¿por qué trabajan los niños? Y son 2 manos más y ellos tienen que comer. O sea, no pueden pensar en educar. Ojalá, los padres dicen, ojalá pudieran ir al colegio, pero si él no ayuda, no comemos. O sea, no tienen necesidades básicas insatisfechas lejos. Y digamos, lo que yo planteaba, porque en una audiencia decía, sí, pero si esa persona, si no fuera por eso no tienen trabajo, digo, ¿y en qué grado, digamos, decir, es verdad, si no fuera por eso no tendría trabajo? Ahora, ¿esas personas deciden tener ese trabajo?
Y esa es la pregunta, es decir, o sea, ¿vos lo harías? Le pregunto, no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque tenés la oportunidad, porque tenés la libertad de decidir otra cosa. Básicamente porque tenés oportunidad. Entonces, cuando vos no podés elegir, eso para mí es trabajo esclavo. Entonces, estas personas no pueden elegir. Viven al lado de la cosecha, como esto hay un montón de casos, digamos. Por supuesto. Pero digo... No, a ver, no me quiero ir muy lejos. Hace 2 semanas atrás, en uno de los programas de América, mostraban un escenario bastante parecido con el tema del mercado frutícola, ¿no? O sea, es decir, cuánto se pierde en la cadena de producción, en qué condiciones los productores venden, cuándo lo cobran. Entonces, es durísimo. Es durísimo. Y está bueno lo que traes, porque con el yerba mate, un producto emblema para nosotros, porque nosotros nos jactamos de que no, bueno, si el mate acá es autóctono nuestro. Sin embargo, si vos te vas y te pones a analizar, bueno, la cadena de producción, pasa, Mati, lo que vos decís, es decir, che, pero si vos sabés cómo se gesta, quién lo produce, mano de obra infantil y demás, hay legislación, vos te preocupás, participás para ver si eso se modifica o no. Y algo tan común con la yerba, y me reí en una charla, me invita y es como que los mates, le digo, ¿ustedes sabían qué le gusta el mate? Poner el 70%, creo, ¿quién toma mate? El 80% levanta la mano. ¿Sabían que están succionando el sudor de un niño de menos de 12 años, digamos? Que tiene el sabor de un niño de la transpiración. Fui muy duro, pero una piña. Sí, pero está buena pegarla, es una piña que tiene que pegar. Porque hay empresas, por ejemplo, la finca Tres Marías, que es el de Tarahui, te tiro nombres, pero sé que tienen varios certificando esa historia, por lo menos. Después, viste, uno después puede validar, a ver dónde sale ese certificado, qué sé yo, pero la verdad que es una industria muy heavy, digamos, es muy heavy, que es muy difícil que no hay generalmente la yerba mate sale principalmente en Misiones y Corrientes, son los 2 lugares que más se producen, y más son el segundo exportador en el mundo después de Brasil, que está en la misma cuenca, digamos. Entonces, algo que nosotros somos los mayores consumidores de yerba mate, somos uno de los mayores productores, y nadie se puso a preguntar cómo es esta historia. Entonces es todo un tema, decir, eso te digo, entrar en el nivel de conciencia. Entonces, volviendo a esto de cómo ven las empresas, entonces vos decís, y el que es dueño de esa historia, o sea, ¿cuánto más quiere ganar? Y le digo, le va muy bien, porque es un producto que consumimos y que exportamos, digamos, no le va mal, Bueno, pero ahí está respondida la pregunta, porque entonces, si las empresas hoy entienden esa lógica dinero, conciencia social, no. Porque esto que vos planteás hoy, 10 de mayo del 2019, yo lo vi en un documental hace 5 años atrás, de un orador TED, justamente, que trabaja en Estados Unidos ahora, y que no me acuerdo el nombre preciso de su programa, pero creo que es Impossible. No lo tengo. Y a través, un documental que está en YouTube, está colgado, vos lo ves, y es una realidad. Lo mismo que estamos hablando hoy, 5 años atrás. ¿Se avanzó en algo? En nada. Pero bueno, esperemos que se pueda contagiar esta conciencia social, esta banca ética, y que los empresarios empiecen a entender. Sí, hay una cuestión, yo creo que hay que trabajar 3 puntos, a ver si son 3 o son 2. Pero, por un lado, tiene que generar presión la gente, el consumidor. Por otro lado, las mismas empresas tienen que generar, estas empresas que tienen que generar presión a sus pares. Y después el Estado tiene que generar presión. Tiene que poner, porque además es muy loco, porque si vos analizás, yo he escuchado, la verdad que desconozco, pero siempre escucho gente que es abogado de esto, leyes sobran, que se cumplen es otro tema. Hay un montón de leyes que digamos que hay que reglamentar o que hay que poner a la práctica, o que ya están y que nadie las escucha, o sea, nadie las lee, pero hay un montón. Supuestamente estaba legislado el trabajo esclavo, trabajo infantil en Misiones, pero nadie le da bolilla, digamos. Entonces vos decís, ¿qué onda ahí, digamos? Entonces, para mí, estos 3 órganos, por decir, consumidor, empresa y Estado, tienen que empezar a cumplir su rol. Y todo genera presión, porque no puedo hablar del Estado como todo el Estado, porque hay gente que hace bien las cosas del Estado. Sí, o sea, no quiero, estoy como generación, porque hay que entender que dentro de todos estos organismos, estos 3 grupos que yo abro, hay gente que está haciendo, digamos, hay gente que está presionando, digamos, pero bueno, cada vez necesitamos ser más, y que no nos quedemos en esta historia que yo siempre invito a... Yo sé que es difícil porque uno vive el día a día y tiene familia, un montón de cuestiones, pero el primer paso para mí es entrar en conciencia, es decir,
para que yo consuma esto, ¿qué pasó atrás? O para que yo pueda hacer esto, ¿qué pasó atrás? ¿Cómo logro esta historia, digamos? Eso, para mí el primer paso es entrar en conciencia y el otro va decantando solo, digamos. Me parece atinado y me parece que es algo que se puede contagiar. De hecho, personas y emprendedores como vos, como Marcos, que lo mencionamos muchas veces, lo hacen. Obviamente, son los dos que se me vienen a la cabeza porque participaron de este ciclo, pero indudablemente que hay mucha más gente que se dedica a difundir y a llevar adelante estos proyectos. Así que esperemos que... Y vos, Gabo, disculpa, pero es que también el rol de cada uno, porque parece que hay en la casa, vos el rol como periodista, decís, bueno, difundo esta idea. Ahí difundo, a ver qué pasa, digamos, a ver si contagiamos. Me acuerdo a mí cuando me invitaron a dar la charla TED, esto lo hablé mucho, siempre digo, para mí cambiar el mundo, ojalá sea cambiar el mundo, pero si vos, por lo menos una persona, ya cambia su nivel de conciencia, ya está, es como que eso es cambiar el mundo, por lo menos una persona, y esa persona contagia y se empieza a generar esto. Una semilla que va a germinar después. Totalmente. Hablando de cambiar el mundo, quiero cerrar esta entrevista. Si viniera alguien, Dios supongamos, y te dijera que te tenés que mudar a una casa en Marte, tenés que dejar la Tierra, porque va a venir otra gente a habitarla. A su vez tenés que dejarle un mensaje. ¿Qué le decís? Qué alta pregunta. Desde tu experiencia y desde esto que hemos estado hablando, ¿qué le decimos a esa gente que viene? A mí es que tienen una oportunidad enorme de comenzar de cero, decir, que aprendan de los que vivieron antes y que tienen la mejor oportunidad del mundo de arrancar de cero, digamos, de hacer bien las cosas del vamos, digamos, y que los invito a que aprovechen esta oportunidad y construyan algo mucho mejor de lo que nosotros dejamos. Excelente. Mati, muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado. Yo en lo personal sí lo hice, así que bueno, agradecerte el hecho que estés acá. No, gracias a vos, Gabo, realmente la pasé muy bien y está buenísimo esto que estás haciendo, dar oportunidades, no solo por decir emprendedores de Trepa Impacto, emprendedores sociales, sino a todo el mundo emprendedor. Me parece que está buenísimo esta idea que incentiva y motive a otros, digamos, a que intenten esto, porque yo creo mucho en el emprendedor como emprendedor, como decía al principio, el motor de cambio, digamos, y que vos difundas esto y que pueda otra gente apropiarse y tomarlo. Felicitaciones. Ya lo creo. Muchas gracias. Si te gustó esta conversación, podés escuchar todos los episodios de ADN Emprendedor en www.cup.edu.ar, la página del Colegio Universitario de Periodismo. También tenés la alternativa de acceder al mismo contenido desde Spotify, SoundCloud, YouTube o tu aplicación favorita. Esto es ADN Emprendedor. Seguime en Instagram, Twitter y Facebook. Me encontrás como Gabo Heredia. Hasta la próxima. Podcast Radio CUP. Escucha nuestras producciones en www.medialabcup.edu.ar.